firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Una jornada realmente violenta la que se ha vivido en Venezuela y queremos conocer más detalles. Le agradezco muchísimo por aceptar este contacto a Carmen Andrea Rengifo. Ella es periodista de RCN que está en Caracas. Hola Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo a Pulmón, en una jornada muy complicada para los venezolanos. Ya son varios días que tienen tensión. Buenas noches. Hola Priscila, un saludo para ti y por supuesto para todos los televidentes. Pues entramos en la tercera semana de movilizaciones, de protestas y una cifra lamentable de muertos se contabiliza en el día de hoy. 8 personas durante estos días de manifestaciones. Hoy tan solo en la capital venezolana murió un joven de 17 años. En esta trágica fronteriza con Colombia, otra mujer de 24 años, ambos jóvenes. Y al parecer, según informes preliminares, fueron asesinados por los llamados colectivos chavistas, que son grupos armados, civiles, que pasan en motocicletas a reprimir a la población. Y bueno, tú lo decías, una represión, una brutal por la violencia el día de hoy. Fuimos testigos de la fuerte represión por parte de las autoridades en la capital venezolana, la gran movilización que se estaba dando y que fue por supuesto dispersada por gases lacrimógenos por parte de la Guardia Nacional y de la policía. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro en el momento que estabas presentando el video, y esa fue la firma de el Plan Zamora, que quedó activado en su fase verde en las últimas horas. Pues los opositores dicen aquí que el Plan Zamora precisamente lo que buscaba era amedrentar a la oposición, dispersarlos tal cual como sucedió el día de hoy. Por la importancia de la información, por favor, te pido, querida Carmen, que nos repitas las cifras que se están manejando allá de personas arrestadas, si se tiene cifra de heridos y personas fallecidas. Miren, desde el 4 de abril, cuando empezaron estas protestas en todo el territorio nacional, hasta el día de hoy, se contabilizan 8 personas muertas. Hoy murieron 2 jóvenes, repito, casi todas las personas que han fallecido son personas jóvenes o adolescentes. Hace algunos minutos, el número 2 del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, daba cuenta de la muerte de un integrante de la Guardia Nacional, porque a esta hora todavía hay manifestaciones y protestas en diferentes lugares del país. En ese caso, entonces, serían 9. Y una organización no gubernamental que está atenta a las detenciones contabiliza tan solo en el día de hoy 521 detenciones y por lo menos unos 200 o 300 heridos. Es que el reporte apenas se está consolidando en todo el territorio nacional, porque recordemos que esta movilización del día de hoy no solamente fue en Caracas, sino en las principales capitales del país. Bueno, definitivamente es algo que está preocupando a toda la región, y no solo hubo movilizaciones dentro de Venezuela, sino en otros países donde los venezolanos empezaron a protestar en las embajadas o en los domicilios de los embajadores de Venezuela. Así es, una jornada que ha sido convocada por la oposición, que además se extendió, como tú lo decías, en varias partes en otros países, en varias partes del mundo, y este es el rechazo, digamos, contundente de la comunidad internacional ante lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, sobre todo las imágenes tan fuertes de la represión por parte de la Guardia Nacional, de la policía y de colectivos chavistas que han quedado evidenciadas en las redes sociales. Algo también muy delicado que sucedió hoy fue que 2 canales internacionales, uno argentino y uno colombiano, fueron sacados y bloqueados de las cableoperadoras aquí por orden de CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en una nueva forma de censura a los medios de comunicación que transmiten en directo, que no son venezolanos, porque los venezolanos no hacen ningún tipo de transmisiones
sobre estas situaciones, protestas, manifestaciones y represión, sino que son los medios internacionales y por supuesto nuevamente ataque a los periodistas. Ahora, tengo entendido que el oficialismo está responsabilizando a los opositores de la muerte de dos jóvenes hoy. Así es, el propio presidente en un acto que realizaba hoy en el centro de Caracas acusaba al presidente de la Asamblea Venezolana, Julio Borges, de liderar lo que él ha llamado un golpe de Estado y vinculó a otro diputado opositor con grupos de sicariato, aseguró que los está contratando para asesinar personas. Y hace algunos minutos el propio vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, dijo directamente que quienes están vinculados con los hechos de violencia del día de hoy es el presidente de la Asamblea, también mencionó al líder opositor Enrique Capriles y se refirió también a otro diputado del Partido Voluntad Popular, que es Freddy Guevara, y hace algunos segundos el propio diputado Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, aseguraba que no les va a interesar lo que piense la comunidad internacional, ni mucho menos los medios, que ellos van a lograr hacer justicia, y se refirió también a los dirigentes opositores. Bueno, definitivamente las imágenes que vamos mostrando, que se han dado a conocer en las redes sociales, esas fotografías de estas movilizaciones, de esta represión que ha sufrido esta marcha y que ha sido también parte del pedido de la Iglesia Católica en Venezuela de que se paren las agresiones y las represiones. Pues todos los gremios y en esta parte también la Iglesia, por supuesto, se ha sumado. La Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que pide el cese de la represión. Le exigen al gobierno que permita las manifestaciones de manera pacífica. Recordemos que todas estas manifestaciones que se han dado en los últimos días buscan llegar a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo la maneja en este momento un chavista. Y el presidente decía que todo por entregar una carta a la Defensoría del Pueblo, pero los opositores dicen que no se trata solamente de una carta. En este documento están pidiendo que se realicen elecciones en el país. Desde el pasado mes de diciembre se le vencieron los periodos a los gobernadores y alcaldes y no se han hecho elecciones en Venezuela, tienen 4 meses de retraso. La oposición también pide la liberación de los presos políticos, algo que además ha aumentado en los últimos días porque van más de 150 nuevos presos políticos. Y también la oposición pide la apertura del canal humanitario para el ingreso de medicamentos y de comida, porque evidentemente la gente está pasando una situación muy mala, hay escasez de alimentos, lo poco que hay está muy costoso y por eso es que la gente pide o está comiendo de la basura. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Venezolana pues se ha sumado al llamado de no reprimir las manifestaciones y de escuchar los pedidos del pueblo y por supuesto de la dirigencia opositora. Carmen, ¿qué es lo que dice la gente en las calles? Una cosa son los medios, una cosa es lo que cuentan los periodistas. ¿Qué siente la gente en las calles? Que estas movilizaciones y esta tensión no va a pasar de un día al otro, que esto se va a agudizar. Pues mire, la diferencia de lo que está pasando ahora con lo de hace 3 años, en el 2014, cuando hubo protestas, es que primero todos los líderes de la unidad democrática de la oposición venezolana están coaccionados y además han salido a dar la cara a estas protestas, es decir, han recibido bombas lacrimógenas, han recibido perdigones, no como hace 3 años, cuando eran los mismos manifestantes los que de alguna forma le ponían la cara a esta situación. Por lo tanto, el país también ha cambiado en términos económicos y sociales, pues hay una crisis agudizada enormemente, entonces es, digamos, más normal en esta oportunidad encontrarse con amas de casa, con jóvenes, con personas adultas, incluso de la tercera edad, que salen a protestar porque dicen que están saliendo porque realmente haya un cambio y porque la situación está muy crítica. Así es que en ese sentido, pues mientras la oposición también pone la cara al frente, uno creería que estas 3 semanas que iniciaron desde el pasado 4 de abril, pues no se van a detener. Incluso el presidente hoy hizo un llamado al diálogo, la oposición dice que no le cree en el diálogo, el presidente también habló de elecciones, dijo que está urgido por elecciones cuando hace algunas semanas decía que este año no iban a haber elecciones en Venezuela, es decir, el discurso cambia un poco por parte del oficialismo y la oposición se mantiene liderando estas protestas a pedido de los ciudadanos y dicen que no van a cambiar ni a dejar de manifestarse tan fácilmente.
¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo se podría calmar esta tensión en Venezuela? ¿Qué se dice en torno a este tema? Porque ya la crisis económica se siente, la crisis de medicamentos y de alimentos también es algo que ya no se ha podido controlar y ya son gentes, amas de casas, estudiantes que están saliendo a las calles y que cada vez se movilizan más. Pues Priscila, mire, yo creo que es un poco complejo entrar a hacer análisis, sobre todo en un país que varía mucho y en el que se dan muchas situaciones distintas. Lo cierto es que, tú lo mencionabas, han coincidido muchas situaciones críticas que han llevado a que el país se movilice en todo el territorio nacional: la falta de comida, lo costoso de los alimentos, la falta de medicamentos. Y yo creo que si se convocan elecciones regionales y locales, si se abre el canal humanitario y si eventualmente se liberan algunos presos políticos, pues la oposición de alguna manera dejaría estas convocatorias. Sin embargo, acceder a todos estos pedidos de la oposición sería para el gobierno mostrar debilidad. Por lo tanto, la presión internacional también sin duda ejerce, por supuesto, un cerco al presidente Nicolás Maduro y a todo su gobierno. Así es que iremos viendo con el paso de los días cómo se van moviendo las fichas, si se quiere, de este juego de ajedrez entre oposición y chavismo. Lo cierto es que, te reitero, el presidente Nicolás Maduro hasta hace algunos días decía que aquí no iban a haber elecciones este año y ya por lo menos hoy dijo que estaba urgido por ganar las elecciones. Así es que ya por lo menos va cambiando un poco el discurso y sería solamente eso, que el gobierno vaya a ceder un poco para que la oposición baje la tensión en las calles. También se ha dicho que muchas personas que son seguidoras o que fueron seguidoras de Hugo Chávez están en contra de Nicolás Maduro. Se ha visto también este rechazo a Nicolás Maduro por gente del propio Hugo Chávez. Pues las últimas encuestas de hace un par de meses, quizás mes y medio, revelaban que el presidente Nicolás Maduro solamente tiene una popularidad del 22-18%. De este grupo que todavía lo sigue, pues hay un grupo, digamos, que son chavistas maduristas, que son los que se mantienen con él. Recordemos que en Venezuela son 4 millones de empleados públicos, es decir, que es bastante gente, y es la gente que incluso ve uno que va a las manifestaciones oficialistas, como ocurrió el día de hoy, que fueron algunos obligados, pero sin duda, efectivamente, lo que ha pasado en los últimos 3 años, el recrudecimiento de la crisis económica, ha llevado a que muchos chavistas pues no sigan al presidente Nicolás Maduro, que sientan y piensan que no lo ha hecho bien y que quieran que haya un cambio, ya sea que llegue un chavista al poder o que esto cambie para que la situación, sobre todo económica y social, mejore. Carmen, de verdad, muchísimas gracias. El trabajo de los periodistas debe ser muy complicado en estos días, en estas jornadas de tensión y violencia. Sí lo son sobre todo para los medios internacionales, que son los que están exponiendo todo lo que pasa. Te reitero, aquí hay una censura y una autocensura por parte de los medios nacionales. En muchas oportunidades ellos no tienen la culpa porque sencillamente pueden ser bloqueados o sancionados o sus licencias no renovadas, entonces no transmiten. Así es que salir a la calle en estos momentos, pues está clarísimo que es un riesgo hacer coberturas, porque además la fuerza pública y diferentes integrantes del chavismo en varias oportunidades y estos últimos días han dicho que los medios pues están de parte de la oposición y de mostrar lo que no es en Venezuela. Nosotros simplemente mostramos la realidad y es muy complejo salir a hacer cubrimiento, sobre todo cuando no hay nada que nos proteja, ni siquiera un casco de prensa o un chaleco que diga prensa o un carnet, porque incluso a veces eso puede ser peor y las autoridades pueden actuar en contra de la prensa. Muy complejo. Gracias, Carmen, por este contacto con Todo a Pulmón. Estamos haciendo el seguimiento y nos quedamos preocupados por lo que está pasando con este país hermano de los bolivianos, Venezuela. Gracias, Carmen. Buenas noches. Un abrazo para ti. Buenas noches. Esta es la realidad que está viviendo Venezuela. A esta hora de la noche se mantienen movilizaciones. La cifra de personas fallecidas va subiendo, heridos también y detenidos, como nos comentaba nuestra colega desde Caracas. La crisis se profundiza en Venezuela.
voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Vamos, fade out.